El propósito de la ponencia es básicamente examinar la relación que hay entre sujeto e interioridad, considerando esta relación a la luz del concepto de sujeto que está presente en la teoría de la ideología de Slavoj Žižek, ¿no? La hipótesis de mi presentación es que la idea de una interioridad del sujeto en la obra de Žižek está compuesta de dos dimensiones que hay que distinguir. Por un lado, esta interioridad del sujeto remite a la percepción de que el núcleo más profundo de nuestra subjetividad se mantiene a distancia de la ideología, y por otro, esa misma interioridad del sujeto que la ideología no puede capturar es, sin embargo, el signo de que la ideología ha triunfado sobre nosotros. En el orden de la exposición, mi ponencia supone primeramente tematizar qué es lo que Zizek entiende por sujeto, distinguiendo aquí dos formas de interioridad del sujeto: la identidad o el yo del sujeto por un lado, y por otro el objeto A, que es aquello que en el sujeto es más que el sujeto mismo. En segundo lugar, voy a desarrollar estas dos formas de interioridad del sujeto, apoyándome brevemente en la lectura crítica que Zizek emprende de la teoría de la interpelación ideológica de Althusser. Y por último, voy a mostrar que la distancia cínica hacia la ideología, o sea, la conciencia de que en mi interioridad soy libre de la ideología, es sin embargo lo que garantiza el funcionamiento mismo de la ideología. Empiezo entonces con la idea del sujeto en Zizek, que, para decirlo directamente, es una idea de sujeto o una noción de sujeto que prolonga directamente la concepción del sujeto elaborada por Lacan. Y de esta afiliación de los proyectos de Lacan y Zizek, lo que me va a interesar particularmente es la idea de división subjetiva que Zizek retoma de Lacan, ¿sí? Esta división subjetiva o división del sujeto debe ser entendida en este contexto como una consecuencia de la índole diferencial del significante. Justamente porque el significante es diferente de sí mismo, porque tiene su identidad fuera de sí, en la diferencia con otros significantes, para que el significante exista como tal, hacen falta al menos dos, ¿no? De ahí que el sujeto del que habla Zizek no pueda extraer el sentido de su ser de ningún significante, ¿no? El sujeto está dividido entre dos significantes porque cada significante reenvía al sujeto hacia otro significante, hacia ese significante que en la remisión indefinida del significado de la identidad del sujeto es un significante que falta, ¿no? En otras palabras, el sujeto está dividido de la parte de sentido que falta en el lenguaje para encontrar su identidad. Y esta falta de sentido es lo que Zizek denomina objeto A como plus de goce. El objeto A sería el núcleo más íntimo del sujeto en tanto fuera del sentido, la parte del sujeto que no puede decirse toda en el lenguaje. Ahora bien, si el sujeto es un efecto de la falta de identidad significante, este sujeto, empero, trata por todos los medios de llenar esta falta constitutiva de identidad a través de identificaciones simbólicas e imaginarias. Y lo más importante es que, a pesar de esta tentativa, ninguna identificación produce una identidad plena, sino que la falta del sujeto reaparece siempre. O sea, todos los intentos de encubrir o tapar la falta de identidad del sujeto fracasan, ¿no? Y este fracaso no es sino otro nombre del objeto A, que sería el agujero que descompleta o destotaliza cada identidad. Entonces, puede comprenderse que la idea de sujeto dividido supone dos formas de interioridad. Por un lado, la interioridad del yo o de la conciencia, la riqueza de la vida interior de una persona, producto de la identificación, y por otro lado, la interioridad del objeto A. El objeto A sería la parte del sujeto que está más allá de sus identificaciones, ¿no? Es aquello por lo que toda identidad resulta fundamentalmente una identidad incompleta. Y lo que queda por determinar, lo que voy a desarrollar ahora, ¿no?, es cómo es que esta doble interioridad del sujeto aparece formulada en el terreno de la conceptualización zizekiana de la ideología. Como lo adelantaba, voy a apoyarme en este punto en la crítica que Zizek realiza de la teoría de la interpelación de Althusser.
Recordemos brevemente que en su texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser hace de la detención policial una suerte de paradigma abreviado de la génesis del sujeto de la ideología. Cito Althusser: sugerimos entonces que la ideología actúa o funciona de tal modo que recluta sujetos entre los individuos o transforma a los individuos en sujetos por medio de esa operación muy precisa que llamamos interpelación. Hasta ahí la cita. La ideología constituye entonces a los individuos como sujetos en el sentido de que los aparatos ideológicos se imprimen en el individuo y lo sujetan, o sea, lo producen como sujeto al mismo tiempo que lo subordinan a la ideología, de tal modo que la emergencia de la interioridad subjetiva para Althusser, la experiencia de la identidad que el sujeto tiene de sí mismo en la ideología, se efectúa en conformidad con el sentido o el significado de la interpelación ideológica. Pues bien, en oposición a la idea de que el sujeto se reconoce a sí mismo en el sentido o el significado de la interpelación, Zizek va a decir que el objeto A es lo que interrumpe el sentido de la interpelación, lo que descompleta la interpelación. Cito a Zizek: en la ideología no todo es ideología, para decir significado ideológico, sino que el soporte último de la ideología es el objeto A como plus de goce. Y este plus de goce sería el soporte último que liga al sujeto a la ideología. Hasta ahí la cita. Lo que dice que indica entonces que hay una oposición entre el sentido ideológico y el goce, o el objeto va como un núcleo extra ideológico al interior de la ideología, ¿no? Y quiero examinar ahora qué consecuencias tiene esto para la idea de interioridad del sujeto, que es el eje rector de mi ponencia, ¿no? Esto supone que Zizek se ve obligado a concebir una interioridad que es lógicamente previa a la interioridad que es producida por la interpelación, y esa interioridad se vincula a la incertidumbre del sujeto respecto a qué clase de objeto es para la institución, la ideología, el Estado, etcétera, que interpela al sujeto, ¿no? En la interpelación el sujeto no sabe lo que el otro quiere de él, y ese vacío de significación que interroga al sujeto en su perplejidad es correlativo de la interioridad del objeto A, del fuera de sentido del goce que sería el soporte último de la ideología. El llamado ideológico o la interpelación ideológica no solo construye una identidad socioideológica arraigada en el sentido o el significado del lenguaje, sino que al mismo tiempo produce una forma de interioridad ligada al blanco de sentido, que es otra forma de denominar al objeto A como plus de goce. Y aquí lo más importante, lo más notable, diría yo, de la teoría de Zizek es que esta interioridad del objeto A, que es un nombre para la falla de la interpelación, ¿no?, es al mismo tiempo eh, una parte esencial del funcionamiento de la ideología, ¿no? En Lucha de Clase o Postmodernismo, Zizek puntualiza que la percepción de que el núcleo más profundo de mi subjetividad se mantiene a distancia de la ideología tiene que interpretarse como el signo de la constitución ideológica del sujeto. Cito a Zizek: este aparente fracaso de la interpelación, su repudio relacionado con uno mismo, el hecho de que yo, el sujeto, experimente el núcleo recóndito de mi ser como algo que no es meramente eso, la materialidad ideológica, es la prueba máxima de su éxito, el hecho de que el efecto sujeto tuvo lugar. Hasta ahí la cita. O sea, la conciencia de que la ideología no tiene soberanía sobre mí, de que la ideología debe separarse del verdadero núcleo de mi ser, de lo que yo pienso, siento, percibo en mi foro interno, es justamente lo que señala el triunfo de la ideología, ¿no? Creo que es posible verificar este aspecto de la teoría zizekiana ocupándonos brevemente de esa forma de conciencia contemporánea que parece vivir al margen de la influencia ideológica. Me refiero a la conciencia cínica, de la que Zizek va a ocuparse en muchos lugares de su obra. Lo más relevante en este marco es que para la subjetividad cínica, verse sometida exteriormente a la ideología o al poder, obedecer la ideología, no implica dejar de burlarse de la ideología e incluso percibirla en la interioridad del yo como algo meramente externo, distinto de lo que yo soy realmente. Insistiendo, sin embargo, es que esta distancia interna del sujeto a la ideología no equivale para Zizek a salir de la ideología. Cito al respecto a Zizek: en las sociedades contemporáneas, democráticas o totalitarias, esa distancia cínica, la risa, la ironía, son, por así decirlo, parte del juego. La ideología imperante no pretende en serio o literalmente.
Entonces, hasta ahí la cita. El fracaso de la ideología para capturar al individuo es necesario para el logro de la interpelación. El sujeto debe pensar que es libre, que internamente no obedece, porque el funcionamiento cínico de la ideología debe siempre, entre líneas, permitir a los sujetos una distancia interna respecto de la propia ideología, ¿no? Una identificación absoluta al sentido de interpelación no produciría a un sujeto ideológico, sino que produciría una forma de subjetividad que Zizek denomina locura, ¿no? El buen funcionamiento de la ideología requiere, insisto en este punto, ¿no? Que el sujeto pueda decir, por debajo de mi sujeción a la ideología, en mi foro interno, yo soy una persona real. Y lo más notable es que esta distancia interna, esta desidentificación, no es para Zizek necesariamente subversiva del orden, ¿no? Cito una vez más a Zizek. En líneas generales, nos hallamos aquí ante lo que uno se siente tentado de llamar práctica ideológica de la desidentificación. Es decir, habría que invertir la noción convencional de que la ideología provee una identificación firme, constriñendo al sujeto a un rol social. ¿Qué pasa? Pregunta Zizek, si en un nivel diferente la ideología es efectiva precisamente construyendo un espacio de falsa identificación, de falsa distancia hacia las coordenadas reales de la existencia social de sus sujetos. No es esta lógica de la desidentificación discernible en el caso más elemental de yo no soy solo un estadounidense, marido, trabajador, demócrata, gay, sino que debajo de todos esos roles y máscaras hay un ser humano, una personalidad compleja, única, donde la distancia misma hacia el elemento simbólico determina mi lugar social, perdón, garantiza la eficacia de la ideología, ¿no? Hasta ahí la cita. La consecuencia que es más relevante de esta cita de Zizek es que cualquier regulación política debe autorizar al sujeto prácticas sociales de desidentificación. O sea, para poder reproducirse, el poder necesita distanciarse de sí mismo, apoyándose en formas de transgresión de la ideología que son inherentes a ese mismo orden ideológico, ¿no? En ese sentido, la lección gizekiana sobre la interioridad, digamos, se puede resumir de la siguiente manera. Precisamente porque el poder o la ideología nos interpelan como sujetos divididos, la interioridad del objeto A es indecidible. Esta interioridad que la ideología no puede asir, lo que en el sujeto es más que el sujeto ideológico, es lo que separa el goce de la ideología. Es el aparato ideológico menos el sinsentido del objeto A, o sea, la parte del sujeto que nunca es completamente capturada por el significado de la interpelación ideológica y al mismo tiempo, y paradójicamente, es la parte que deviene condición de posibilidad de la ideología, ¿sí? Hasta aquí mi presentación. Mi intervención está dividida en tres partes, una introducción, un enfoque sobre la reflexión de Michel Henry y la tercera parte sobre las referencias de él, pues precisamente a unos autores que son protagonistas de la historia de la mística. La propuesta fenomenológica de Michel Henry ha sido objeto de muchos debates con respecto a su auténtica pertenencia al campo de la fenomenología, sobre todo con relación a su intento de forzar los límites de la fenomenicidad a la búsqueda de la posibilidad de alcanzar la descripción de la misma fenomenalidad. Una condición que no remite de manera general a la cuestión ontológica, sino que implica la misma dimensión de la subjetividad en tanto que dimensión de receptividad de la manifestación. Pero remitir al problema de la subjetividad en su conexión con la cuestión de lo que a ella misma se manifiesta, significa interesarse de su dinámica vital, es decir, de su forma de vivir, de ser vida, de sentir la vida y por lo tanto de sentirse como vida. El sentirse como vida, como sujeto que vive, que no es algo desvinculado de la dimensión de la manifestación, porque no puede haber manifestación sin que el sujeto no se experimente a sí mismo como viviente. Esta es la razón por la cual en el pensamiento de Henry la vida del sujeto y su interioridad se manifiestan siempre como enraizada en una manifestación anterior, que es la de la vida misma, revelación de una realidad que es desde siempre conectada con la dimensión de la actividad, es decir, de un sentirse que es fundamento de todo sentir y poder.
Todo lo dicho constituye el resultado de la primera etapa de fundamentación de la propuesta elaborada por el fenomenólogo francés, etapa que incluye como referencias fundamentales dos autores en muchos casos marginados por la gran histoire del pensamiento, bajo la acusación de pertenecer más al campo de los discursos edificantes que a la filosofía, es decir, Jacob Böhme y Meister Eckhart. La presencia de los dos místicos muestra claramente cómo la reflexión del fenomenólogo francés considera necesaria la reconsideración de la vida interior, ya no como lugar del mero lugar de la espiritualidad personal, sino como espacio de manifestación de la misma posibilidad de una auténtica manifestación de la vida. Para evidenciar todo esto, entonces, nuestro trabajo se articulará en dos momentos. Un análisis de la cuestión de la manifestación en la etapa inicial del pensamiento de Michel Henry y el subrayar cómo esta misma cuestión tiene que ver con los dos autores citados, o sea, Böhme y Eckhart. Ahora, con la publicación de L'essence de la manifestación en el año 1963, Michel Henry se autocoloca directamente en el centro del debate fenomenológico relativo a la cuestión de la manifestación. De hecho, la gran provocación lanzada por el filósofo francés consiste en la invitación a considerar a la misma manifestación de lo absoluto como completamente colocada en un horizonte de inmanencia radical, tratando de mostrar cómo la misma trascendencia, que quedaba considerada como la cifra fundamental de la relación sujeto-objeto, no fuese otra cosa que resultado de esta inmanencia, un sentido originario que es ante que todo pasividad radical. Una condición que inmediatamente coloca a Henry en una posición problemática muy cercana a la dimensión mística y que revela la particular infección de un pensamiento orientado completamente por la búsqueda de lo absoluto y que permite de incluir su pensamiento en aquel giro teológico del que quedará acusado una parte de la fenomenología francesa. Lo que es cierto es que todo el pensamiento de Henry puede ser comprendido claramente solo a partir de la necesidad de marcar una superación de una concepción del aparecer limitada al poder de la conciencia. De hecho, el sentido del ser buscado por la fenomenología henriana no puede remitir solo a lo que aparece, sino tiene que lanzarse hacia las raíces del mismo aparecer, es decir, del aparecer del aparecer. Y esto según unas características fundamentales. Se trata de un aparecer que no se distingue del sentir mediante el cual queda percibido, sino coincide con el sentirse de la vida. Y por esto es fenómeno según un mostrarse que no depende de la trascendencia, es decir, de la oposición entre sujeto y objeto. Según Henry, según Henry cito, que el fundamento sea de hecho de parte a parte fenómeno, que sea la verdad y lo sea en un sentido último y originario, no podrá comprenderse hasta que una elucidación radical del concepto de fenómeno haya conducido a la problemática hasta la idea de una revelación que no debe nada a la obra de la trascendencia. Fin de la cita. Sin embargo, se trata de una elucidación que no puede evitar demostrar cómo la vía directa de acceso al fundamento consiste en su misma inmanencia, que, por ser presencia a sí mismo, no puede darse fuera de la invisibilidad. De hecho, aceptadas estas condiciones, la tarea del fenomenólogo impone un proceder hacia la esencia de la manifestación, es decir, el hacerse fenómeno del mismo manifestarse, lo que el mismo Henry define como fenomenalidad. Esta constituye la misma verdad del fenómeno en cuanto a su condición de manifestación, posibilidad de su mismo venir a la luz y de su mismo adquirir un status ontológico. Claramente, el proceder hacia la esencia del fenómeno lleva a la búsqueda de la manera de darse de aquel absoluto a partir del cual se estructura la manifestación, es decir, del puro venir a la luz, que Henry define con un término específico, parusía. Para el fenomenólogo francés, la parusía corresponde al absoluto, a la manifestación en cuanto tal, que debe también corresponder al objetivo principal de toda investigación fenomenológica interesada en las condiciones de manifestación del fenómeno. Cito Henry. La fenomenología se nos propone como un medio, el medio de traer junto a nosotros la esencia concreta y verdadera, la esencia de la presencia, lo absoluto en cuanto que es la parusía. Pero el medio es lo absoluto mismo, puesto que el acto de traer junto a nosotros es la obra de la esencia, en cuanto que ella es la esencia de la presencia, la parusía y lo absoluto. Un absoluto que no es diferente de la misma parusía. Entonces la fenomenología busca la parusía de lo absoluto sobre el fundamento de lo absoluto entendido como la parusía. Fin de la cita.
En las afirmaciones de Henry asume evidencia la realidad de una circularidad fundamental. La única posibilidad de alcanzar al absoluto, no de dominarlo conceptualmente, sino de alcanzarlo mediante una captación que sea capaz de respetar su condición de absolutez, reside en la posibilidad de sentirlo en su poder ontológico. Su hacerse fenómeno en la modalidad de un sentir y no de un ver. Su manifestación, aparecer del mismo aparecer, no puede darse en la visibilidad sino se reduciría al visto determinado. Por otra parte, tampoco puede ser alcanzado mediante una mera inferencia como fundamento lógico necesario, sino no sería otra cosa que un concepto. Su auténtica manifestación, necesaria para toda manifestación en general, se realiza en otro orden de la existencia, es la del sentir, y por esto queda en la invisibilidad. Ahora, si la interrogación relativa a la esencia del fenómeno conduce al reconocimiento del absoluto como manifestación de lo invisible, entonces se hace necesaria una ulterior interrogación relativa a aquella práctica fenomenológica que había fundado en la conciencia el sentido último de toda manifestación. Según Henry, el error de aquella fenomenología, que él mismo definirá con el adjetivo histórica, consiste en quedar dependiente de una concepción equivocada del fenómeno, incapaz de admitir la posibilidad de la ampliación del estatuto de la fenomenicidad y por lo tanto imposibilitada al reconocimiento de la auténtica fenomenalidad. Pero esto implica que el mismo aparecer remita a algo más que no se deja capturar por la luminosidad de la conciencia. Cito Henry, la esencia originaria de la manifestación solo puede, por tanto, permanecer en la noche de su inconsciencia original o perderse en el objeto. En el objeto la esencia de la manifestación se realiza, pero precisamente perdiéndose. El aparecer de la conciencia y la objetivación es su propio desaparecer. Fin de la cita. La esencia de la manifestación, el aparecer del aparecer, la parusía, vive en la noche de su inconsciencia, es decir, no se puede ver como si estuviera enfrente de sí misma, pero puede sentirse. Y esto implica que el querer alcanzar el fundamento comporta necesariamente la pérdida de la doble direccionalidad del ver, ser visto, con el fin de adquirir un conocer que es sentir y por esto libre de toda visibilidad, o sea, invisible. Lo que la conciencia no puede alcanzar, en cuanto todo orientada hacia el ver, lo alcanza el sentir, la dimensión de la afectividad, que no se encuentra separada de la conciencia, sino parece constituir su misma raíz. Por esto Henry puede hablar de un renversement, no, una inversión de la conciencia, como única posibilidad de alcanzar afectivamente el absoluto. Cito Henry. Al representar la manifestación, la inversión realiza el aparecer del aparecer. El aparecer es la esencia de la conciencia. El aparecer del aparecer en la inversión de la conciencia es el acto por el que la conciencia se representa a ella misma en su esencia, por el que la conciencia se representa en su aparecer. Y en esta inversión, en el abandono del afán de capturar conceptualmente, se realiza finalmente la manifestación de la parusía. Y solo mediante tal inversión se alcanza, según Henry, el auténtico saber filosófico. Cito, el saber filosófico es el saber verdadero porque al representarse el aparecer, y ya no lo que aparece, es el saber de la verdad, no del ente. El saber de la verdad es la presencia de lo absoluto a sí mismo, la parusía. La parusía de lo absoluto es obra del saber verdadero. Pero esta parusía está caracterizada, según Henry, por algo que él mismo define como provechosa indigencia. La indigencia, cito Henry, de la esencia reside en el hecho de que ella no encierra nada más que ella misma. Y esta indigencia remite a una pasividad radical. Es propiamente esta pasividad que constituye a la esencia como autoafección, afección por parte de sí misma, que es antes que todo autodonación, esencia de la vida misma, porque la vida no es cosa diferente de lo que se dona a sí misma, de sentirse. Por lo tanto, la parusía corresponde a la actualidad de la vida y a la manifestación directa, pues, de su percepción, autopercepción de interioridad. Una cuestión que Henry, pues, trata sobre todo haciendo referencia a dos autores, es decir, los ya citados Jacob Böhme y Meister Eckhart, que él define precursores y el segundo hasta maestro. De hecho, la referencia a Böhme se sitúa en el parágrafo 14 de la misma obra, La esencia de la manifestación, al tratar de la filosofía de la conciencia. En este punto, Henry subraya cómo la asunción de la estructura de correlación entre conciencia y objeto implica la necesidad de este último para que la conciencia se constituya como lo que es.
algo que, reconoce el fenomenólogo francés, Böhme ya había comprendido a lo largo del desarrollo de su reflexión sobre la esencia y precisamente en su meditación alrededor de la nada abismal de Dios. Sin embargo, Henri subraya que la oposición como tal no traza todavía más que el puro espacio para una manifestación posible en general. Y que Böhme, pues de alguna manera, a pesar de hacer referencia al trasfondo de la misma conciencia como a un Grund, o sea, a una lo de manera objetiva. Lo que implica, afirma Henri, que toda esta distinción genere pues una otra abstracción. O sea que el trasfondo abismal concebido como la nada, que siempre se dona a partir de su manifestación, encierra en sí una dualidad interna. Algo que, en cambio, según Henri, logra superar definitivamente Meister Eckhart, autor que, según el fenomenólogo francés, merece completamente reconocimiento de maestro precisamente a causa de su comprensión de la estructura interna de la emanencia y de su esencia originaria. Cito a Henri: a decir verdad, no se le encuentra casi nunca en la historia más que, sin embargo, en un pensador excepcional, al que antaño se le llamó con todo motivo maestro, es decir, Eckhart. Fin de la cita. Es cierto que Henri encuentra en el pensamiento de Eckhart el mejor abordaje para hablar del fundamento entendido como absoluta inmanencia. Y esto debido a que, cito otra vez Henri, el lector que por primera vez abre los tratados y sermones de maestro Eckhart no puede evitar de sorprenderse por la forma de algunas afirmaciones, forma que consiste en el presentar un imperativo moral o un consejo espiritual como una ley relativa a la esencia. Y es precisamente esto que marca Henri, o sea que la reflexión de Eckhart efectivamente no tiene solo que ver con una edificación espiritual, sino con una precisa descripción del estatuto ontológico de la interioridad. Es cierto que el núcleo central de la especulación del místico alemán está constituido por la relación ser humano y Dios, pero una atenta lectura de sus textos muestra cómo esta relación se despliega obligatoriamente en el marco de la manifestación de lo absoluto. Por lo tanto, su hacia la edificación espiritual implica a la vez el tratar de la esencia misma de la manifestación. La unión, cito Henri, la unión existencial del hombre con Dios solo es posible sobre el fondo de su ontológica, algo que según Henri queda confirmado por el mismo Eckhart cuando afirma que, citó Eckhart, fondo de Dios y el fondo del alma son un solo fondo. Fin de la cita. Según Henri, el fondo de Dios corresponde a la misma esencia de la manifestación a partir de la cual todo lo que puede salir a la luz encuentra su forma de darse. Así que el alma, sintiéndose a sí misma, ya resultaría unida con el absoluto de Dios, lo que implica que el ser humano en su raíz más profunda nunca se encontró fuera de su esencia. Y por eso soy, pues esto es Eckhart, y por eso soy un no nacido, y según mi carácter de no nacido no podré morir jamás. Según mi carácter de no nacido he sido eternamente, y soy ahora, y habré de ser eternamente. Fin de la cita. Llego a las conclusiones, entonces Dios y ser humano nunca se encuentran en un estado de separación y esto confirmaría la concepción arriana para la cual el sujeto no puede alcanzar la verdad de sí mismo si elude el problema de su misma esencia, porque esto significaría perder la misma divinidad de Dios. Se trata de una identidad que, según el fenomenólogo francés, constituye el auténtico contenido esencial del pensamiento de Eckhart. La centralidad de la participación en la esencia divina muestra que el místico alemán no quiere desarrollar un conocimiento representativo, sino una experiencia vital y por esto absoluta y actual. Pero en cuanto a experiencia, este tipo de participación no puede faltar de las mismas características de la esencia, así que el mismo Eckhart tiene que reconocer que se realiza en la pobreza, en la humildad, en una provechosa indigencia. Cito Eckhart, pues es esta la pobreza en espíritu, que el hombre se mantenga tan libre de Dios y de todas sus obras que Dios, si quiere obrar en el alma, sea él mismo el lugar en el cual quiera obrar. El rechazo de las formas no corresponde entonces solo a un camino ascético, sino también a la misma aplicación de una reducción fenomenológica conducida radicalmente. De hecho, en el discurso del místico alemán, la oposición existente entre ser y conocimiento se funda en la diferencia ontológica entre verdad de Dios, o sea, luz interior no reflejada, y mundo creado. Una perspectiva en la cual el auténtico conocimiento corresponde directamente a la primera posición, fundamento de todo tipo de conocimiento sucesivo.
Concluyendo, no se puede afirmar que la lectura arriana de la obra de Eckhart se apoya en un preciso estudio filológico de sus textos, y queda más que claro como el trabajo del fenomenólogo esté todo orientado por la búsqueda de encontrar en la obra del místico una directa confirmación de sus intuiciones. Sin embargo, lo que creo que se pueda afirmar es precisamente que pues Michel Larry encuentra una manera, una forma, un camino a través del cual la cuestión de la interioridad reconducida a una radical búsqueda de corte fenomenológico muestra una afinidad directa entre precisamente la reflexión filosófica y la experiencia mística. Gracias, con esto termino. Seguidamente paso a exponer el texto que he preparado. Entonces, en este trabajo será una pequeña exégesis del budismo. Sin embargo, no se lo expondrá, en este trabajo será una exégesis del budismo. No será una exégesis del budismo como tal, sino que se expondrá lo que ambos autores piensan acerca de ella. Los autores que he elegido son Romano Guardini y Leonardo Polo. Antes de iniciar la exposición, me parece conveniente una advertencia. Primero, que no hay una doctrina unitaria acerca del budismo, sino que hay diversas variantes. Entre estas, unas dan más importancia a las tesis, otras a las virtudes prácticas, otras al dominio de las pasiones o a la compasión por todos los seres vivientes. Pese a ser considerada una religión, no hay una unidad en cuanto a la concepción de la divinidad. Es por esto que se puede catalogar al budismo como politeísta, panteísta, ateísta o incluso ateísta. Como se verá más adelante, para Leonardo Polo, el budismo es ateísmo lógico. Lo que sí nos queda claro es que el budismo es una experiencia religiosa, pues busca la salvación, el nirvana, que es la meta de la existencia. Ahora pasamos a justificar el tema. ¿Por qué dos autores cristianos hablando acerca del budismo? Y lo segundo, ¿por qué estos dos autores, Guardini y Polo? Respecto a la primera pregunta, debemos responder que Romano Guardini en 1945 afirmó: solo hay un hombre del que podría pensar que está a la altura de Jesús, es Buda. Y continúa la cita un poco más adelante diciendo: quizá Buda será el último con el que el cristianismo ha de entendérselas. En efecto, Guardini es uno de los primeros teólogos en iniciar un diálogo con otras religiones, con la intención de acrisolar qué es verdaderamente cristiano. Si bien el autor habló poco del tema, nos parece que se adelantó a su época, en tanto que predijo la importancia que llegaría a tener el budismo en nuestra época. La segunda pregunta planteada al inicio de este párrafo la contestaremos al final del trabajo. El esquema que se seguirá a continuación es, primero, describir brevemente algunos rasgos de las doctrinas centrales del budismo. Segundo, exponer el contraste que Guardini establece entre Buda y Jesucristo. Y seguidamente se expondrá la abstracción como acto del conocer, concretamente como acto de conciencia puro, según Leonardo Polo. Para terminar, se expondrá brevemente el objeto del acto de conciencia puro, la circunferencia, y se realizará algunas consideraciones de por qué el budismo en nuestra situación histórica tiene tanta difusión. Vamos a empezar. Hablando brevemente de los antecedentes, debemos decir que su fundador es Siddhartha Gautama o Buda. Fue hijo de un príncipe perteneciente a la casa de guerreros. Estaba casado y una noche renuncia a los privilegios de su casa para vivir una vida ascética y buscar una verdad superior. Vivió una vida de tal rigor ascético que estuvo al borde de la muerte. Según la leyenda búdica, se cuenta que después de toda una noche de lucha contra la muerte y los demonios, Buda recibió la iluminación de que la vida es dolor, sufrimiento, miseria. No solo un dolor pasajero, sino que la vida entera es un estado de dolor y de miseria. Esta le parece a Buda una verdad difícil de comprender. El devenir, el cambio, es lo que hace que todo lo que existe sea dolor, limitación, angustia. Buda no indaga sobre el sufrimiento, sino que busca remediarlo inmediatamente. De este modo identifica el origen del sufrimiento, el deseo. El sufrimiento se produce por los deseos respecto a la existencia terrestre.
Dado que la existencia terrestre es cambio continuo, el deseo siempre queda insatisfecho. En conclusión, para extinguir el dolor hay que extinguir los deseos, la extinción de la sed mediante la aniquilación incesante de los deseos. Los caminos para aniquilar el deseo son, en primer lugar, impedir su nacimiento mediante la purificación interior y exterior. El otro camino es la huida o separación del mundo, dado que la liberación del cambio es imposible en medio del mundo. No basta la salida del mundo, sino que hay que salirse de sí mismo. Esto se hace con la concentración de la atención en lo opuesto a las pasiones y deseos. Lo siguiente que voy a proceder a exponer es el contraste que hace Romano Guardini de la figura de Buda y Jesucristo. Resumiendo un poco lo que él expone, dice primero que Jesucristo, hablábamos que Buda es llamado el iluminado, porque realizó un gran descubrimiento, que es que la vida es sufrimiento. En contraste, Jesucristo no revela ninguna verdad extraordinaria, sino que se revela a él mismo como verdad. Por ello, no está junto a otros maestros que enseñan un criterio de verdad, sino que, dice Guardini, la verdad de la realidad sagrada comienza con él. Si se le pudiera eliminar a él, toda la verdad que él enseñó no podría subsistir. No solo desaparecería su primer anunciador y su primer representante, sino que la propia verdad dejaría de existir. Siguiendo con las diferencias que plantea Romano Guardini, dice que si bien que Buda propone la salida del mundo, la huida del mundo, en contraste, Cristo no propone salir de la existencia, sino una nueva existencia, un nuevo comienzo. Jesucristo no muestra una vía de purificación moral, sino que se presenta a él mismo como logos, al contrario de Buda, que pretende el silencio lingüístico. Asimismo, Buda muere a los 80 años tras pasar toda la vida predicando su iluminación, y tras su muerte su doctrina se extiende entre reyes y sabios. Por el contrario, dice Guardini, Cristo no se pone a la fila de los filósofos para enseñar una nueva filosofía, ni en la de los éticos para anunciar una moralidad más pura, ni en la de las personalidades religiosas para llevar a una experiencia más profunda del misterio de la existencia. Por último, hay que considerar la actitud de ambas figuras religiosas ante la muerte. Para Buda, su doctrina es una huida del mundo cuya meta es el nirvana. En el caso de Jesucristo, acepta la muerte como el sentido de su existencia. Ahora pasaremos a exponer cómo entiende Leonardo Polo el budismo. Primero debemos decir que Leonardo Polo es un filósofo español que ha desarrollado una extensa teoría del conocimiento. En ella ha estudiado los niveles superiores e inferiores de la razón, a saber, el conocer sensible y lo que él llama el conocer personal. Para el autor, el acto de conocer al que se circunscribe o al que aspira el budismo es el acto de conciencia. Nos parece que debemos atender a lo que propone este autor, pues como se verá, deja en evidencia que el conocimiento al que aspira el nirvana no es superior, sino uno de los inferiores. Afirma el autor, no es gran sabiduría el reducirse al primer acto del conocimiento prescindiendo del hábito lingüístico para lograr el hábito conciencial puro. Más aún, el acto cognoscitivo propio del budismo ya estaba presente en los primeros filósofos griegos, de ahí la importancia que daban a la circunferencia. A continuación expondremos el acto de conciencia tal como lo entiende Leonardo Polo. Este autor, valga decir, que prosigue los descubrimientos de la filosofía clásica aristotélico-tomista. Según esta, la primera operación de la inteligencia es la abstracción. La abstracción, según Polo, es la presencia o articulación del tiempo. A nivel sensible, la memoria conserva el pasado y la cogitativa proyecta intenciones de futuro, pero solo en el nivel de la abstracción se pone el presente. El presente no pertenece al tiempo, sino que lo pone la mente. El acto de abstracción es el primer nivel de la inteligencia. De este se deriva un hábito, el hábito del lenguaje. En este nivel Polo detecta el límite mental y hace de esta detección un método.
No obstante, Polo también se da cuenta de que hay un tipo especial de abstracción, que es la presencia pura, cuya operación se llama acto de conciencia. Según Polo, este es el acto propio del budismo, pues la meta de Buda es el silencio lingüístico. La abstracción articulante, cuyo hábito es el lingüístico, prosigue hacia otros niveles como es el conceptual, el judicativo, el argumentativo y el hábito de ciencias. Por el contrario, el acto de conciencia se corresponde con el acto de conciencia se corresponde con el hábito de conciencia puro o hábito mudo, también llamado hábito no articulante, y este no prosigue, carece de lenguaje. ¿Cómo llega Buda al silencio lingüístico? En la conexión de la inteligencia con la fantasía o imaginación. En otras palabras, el budismo pretende una detención entre la fantasía, que es el nivel superior a la sensibilidad interna, y el acto de conciencia puro, cuyo objeto es la circunferencia. Dice Polo, hay dos tipos de abstractos, los abstractos que lo son de imágenes con intenciones de pasado y de futuro, y un abstracto que se extrae solo de la imaginación. Así pues, primero, la circunferencia es un abstracto. Segundo, es un abstracto peculiar, único, que corresponde a aquella imagen que no tiene posibilidad de ser conectada con la memoria y con la estimativa. ¿Por qué afirmamos que este es el acto propio del budismo? Porque el budismo pretende, mediante ejercicios periódicos y prolongados de concentración, deshacerse de las 5 clases de cosas que pueden percibirse por los sentidos, pues éstas acarrean el sufrimiento. En el acto de conciencia se da una peculiar separación del espacio y una supresión sensorial. Por ello, Polo afirma, muchas de las prácticas budistas en el fondo son un intento de mantenerse en una situación fija, tratar de excluir la sensibilidad, de matar la variación. Expulsar la variación es encontrar la fijeza, la cual se da ante todo en el espacio y en el tiempo. En la ilustración, dice el autor, causó gran admiración el budismo, es decir, el estar en el hábito de conciencia. El intento de activación de la conciencia es propio de la modernidad. Esto es sintomático del activismo occidental. La aportación de Oriente es resaltar que por encima de lo conocido está el acto que hace posible el conocer, a saber, el hábito. Pero como hemos dicho antes, este aporte ya estaba en los primeros filósofos griegos, que por otro lado fueron contemporáneos a Buda. Al realizar la anterior exposición, lo que pretendemos es poner en evidencia que el acto de conocimiento propio del budismo, el acto de conciencia, no es el acto de conocer más alto, sino que por el contrario, es el primer peldaño. Como decíamos anteriormente, la circunferencia es el objeto único del acto de conciencia. El acto de conciencia es único y se conmensura con un objeto único, la circunferencia. Al decir circunferencia, no nos referimos a una figura espacial, sino a un objeto pensado, que carece de referentes sensibles. Es decir, el que es netamente inteligible y no requiere una conversión del fantasma. En la tradición griega, la imagen perfecta es la circunferencia, es la forma pura. Para Parménides, el ser es circular, para Aristóteles, el alma es una esfera. ¿Por qué la circunferencia? Por su simplicidad, por su unidad. El carácter estrictamente unitario de la circunferencia es afín al criterio de conciencia, dice Polo. Una recta es igualdad en la dirección, pero una circunferencia es igualdad en la variación o una variación perfecta. Por esto, la circunferencia representa adecuadamente el tiempo, porque este consiste estrictamente en cambiar. Un cambio siempre igual. Siempre hay cambio, pero cambio regular. La circunferencia es la igualdad en el cambio. Recuérdese que al inicio veíamos que el gran descubrimiento de Buda es que el cambio es el causante del sufrimiento. Por ello, no es descabellado pensar que el nirvana es un reposo en este objeto abstracto peculiar, pues es más formal que el tiempo y el espacio. La circunferencia suprime el tiempo y el espacio, que es la condición de acceso al nirvana. Dice Polo, la diferencia entre la circunferencia y los demás abstractos radica en que estos últimos se consiguen en la conjunción de la imaginación con la cogitativa.
y la memoria, mientras que la circunferencia es una abstracción estrictamente formal, o el abstracto más formal. El budismo aspira al acto de conciencia pura y en esto mismo coincide Guardini, pues este teólogo afirma que para el budismo lo religioso como tal adquiere una forma negativa de expresión y la conciencia se mantiene en una supresión que occidental no llega a penetrar. Para concluir este trabajo, podemos decir que respondiendo acerca de por qué abordar este tema sobre dos autores, la respuesta es porque ambos autores coinciden en que el budismo tiene como actividad propia la conciencia. La diferencia entre ambos es que para Guardini en el budismo se pretende dejar en suspensión a la conciencia, mientras que para Polo la conciencia es sencillamente la operación mental primero. No es ni el cognoscente ni conciencia moral, es una operación cuyo objeto es la circunferencia y cuyo hábito requiere, como todos los hábitos, pararse a pensar. ¿Por qué el budismo ha tenido tanto apogeo en nuestra época? La respuesta que se nos ocurre es que Buda no se pronuncia sobre la existencia de Dios, sino que propone un ateísmo lógico. Buda no dice que Dios no exista, sino que Dios es impensable, que es lo absolutamente inefable respecto de sí mismo, de manera que en Dios no hay logos. De esto podemos decir que Occidente ha bebido de concepciones de Dios como el gran indiferente. Y de esto le viene el pretender un estado de felicidad pasivo. En otras palabras, el budismo ha entrado fuertemente en Occidente por el abandono de la búsqueda de la verdad, el pensamiento débil que no pretende proseguir, sino evadirse del mundo. Como consecuencia, esto trae el escaso dinamismo histórico y cultural. Primero que nada, agradecerle a los organizadores. Este tema surgió desde que yo, como médico de profesión, he tenido la oportunidad de reflexionar como tal de la relación entre la angustia, la mente y el cuerpo. Asimismo, también he podido, después, cuando fui encargado de un curso de filosofía de la medicina, reflexionar más sobre este tema. Bien, comenzaremos con la disertación. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Este hecho recalca dos situaciones obvias. La primera es que toda persona tiene la potencialidad de cumplir este ciclo en mayor o menor medida, dependiendo de sus circunstancias vitales, su entorno y sus capacidades. Y la segunda es que todos tenemos que morir. Estos dos fenómenos conllevan a su vez otras eventualidades. La primera es la infinita plasticidad del ser humano y la segunda es que, aunque su inminente desaparición, el ser humano se encuentra solo. Todo ello implica que se llene de angustia, porque el no ser ya más, el desaparecer, sume a la persona en la nada más absoluta, el fin definitivo. Y es en este contexto que las preguntas clásicas de la filosofía, ¿qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos?, emergen constantemente. El asunto se complejiza cuando se relaciona esta angustia con el problema mente-cuerpo, cuando se correlaciona o se relaciona la conciencia con su sustrato físico, que ya no es un solo problema, sino que comprende por lo menos 4 componentes distintos. Un problema es la interacción, que se refiere a cómo pueden dos cosas o sustancias tan diferentes, la mente y el cuerpo, tener un efecto causal eficiente entre sí. Otro problema es el de la unificación, que se entiende cómo puede ser que la mente y el cuerpo, que existen separados uno del otro, se unen en una sola cosa, el ser humano. Una tercera forma de plantear el problema tiene que ver con la existencia de sensaciones o ideas sensoriales en la mente, lo que implica explicar de qué manera puede haber sensaciones en una mente sin cuerpo. Un cuarto problema, que ya está bastante descuidado, pero que es muy importante, es cómo se puede combinar la causalidad final y eficiente. En otros términos, cómo reconciliamos el mundo material y animal, que es regido por la causalidad eficiente, con el mundo mental y divino, que es regido por la causalidad final. No deseo cansarlos con temas que entiendo que son de todos conocidos, pero apelo a su paciencia para poder arribar al núcleo de mi disertación, puesto que en mi opinión cualquier revisión que hagamos de cualquier cuestión filosófica nos remite a la nociología y en última instancia a la ontología. Y es inexcusable, por lo tanto, retornar a los griegos. Todos somos griegos, decía el poeta británico Percy Shelley. Grecia es una tierra maravillosa, generosa en dones naturales, situada en la parte suroriental de Europa, ¿no? Y sin embargo, no es por las características de su geografía o por su historia, por lo que se recuerda predominantemente Grecia en la actualidad, sino por sus aportes trascendentales al arte, la ciencia y la cultura. Es difícil en nuestros tiempos toparse con algún objeto, término o idea cuyo origen no haya estado acuñado o inspirado en algún vocablo o concepto heleno. Del mismo modo, el científico contemporáneo emplea en su autor cotidiano una serie de nomenclaturas y metodologías
deudora del pensamiento idiomático. Somos en consecuencia herederos de una rica tradición filosófica que se extiende de Tales a Aristóteles. No podríamos en término estricto concebir el desarrollo vertiginoso de la filosofía en nuestros días sin volver la vista atrás y contemplar como el mito de la caverna, la flama cegadora del espíritu griego durante su época de auge, hasta los siglos V y VI antes de la era cristiana. Los periodos, por lo tanto, de la epistemología griega fueron dos, el periodo presocrático cosmogónico y el socrático antropológico. Como sabemos, los presocráticos no se ocuparon directamente del tema, si bien es cierto ya en los dos problemas fundamentales que trajeron, el problema del origen y el problema del cambio, ¿no? Justamente trataron el primer caso de lo que venía a ser el arjé o el origen de las cosas, y en el segundo caso el problema del cambio se intentó definir si existía en realidad o no cambio, movimiento en realidad las cosas, justamente representado por Parménides y Heráclito, ¿no? En el caso de Heráclito fue justamente donde con el cambio continuo dio justamente como decían que digamos, una persona no podía bañarse 2 veces en el mismo río, dando una idea justamente de esta relación, ¿no? Que la naturaleza todo fluye el pantarrey, ¿no? Empédocles de Agrigento realizó una síntesis de todas las propuestas anteriores, postulando la existencia de 4 raíces de todo lo existente, y con su teoría de los 4 elementos o raíces deja zanjada la cuestión, ya que al existir 4 raíces o elementos, en realidad los cambios eran solamente de forma. Durante el periodo socrático antropológico, a partir de los sofismas y entonces, bueno, retomando, Sócrates, por lo tanto, se consideraba que el afán del hombre de buscar la felicidad, basado en el conocimiento de lo que es correcto, no en vano hizo suyo el lema del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, y por lo tanto creía en la existencia de una conciencia universal, el daimon, que de alguna manera lo inspiraba continuamente a buscar lo correcto, a estar siempre yendo a lo que se llamaba esta docta ignorancia, ¿no? Que guiaba nuestros actos, y es en ese conocimiento racional que surge el interior del hombre, que cifraba sus esperanzas en un nuevo horizonte para la moral humana, ¿no? Y en este punto que realmente se inicia su reflexión sobre la conciencia, ¿no? Posteriormente, Platón, su discípulo, plantea que justamente como un sistema de creencia puramente idealista y racionalista, las cosas en nuestro mundo material eran solamente un reflejo defectuoso en matriz o imagen perfecta que él llama idea, ¿no? El que reside una instancia virtual en el mundo de las ideas, y por lo tanto, la idea de la cosa, en realidad, nuestra alma recordaba mientras la anamnesis, por ejemplo, podíamos reconocer un caballo, y no importaba cuán distintos sean los caballos entre sí, ya que lo que no cambia es la idea del caballo, ¿no? Utilizando el símil de la línea, establece 4 niveles o peldaños que la razón discursiva, o sea, la conciencia en realidad, podía activar en un ascenso dialéctico la idea del bien, el más elevado, la inteligencia, el pensamiento, el segundo, el tercero, la creencia, y el último, la imaginación. Aristóteles esta gira, a diferencia de su maestro, su estilo no es literario, sino conciso, denso, prolijo, como el científico actual, ¿no? Aristóteles, si bien Platón miró hacia el cielo, Aristóteles se afincó en la tierra, invierte el concepto de idea de Platón y lo permuta por el de forma, ¿no? Niega, por lo tanto, la existencia de ideas preexistentes, puesto que los objetos de la naturaleza son imágenes y la forma se obtiene de la generación de observación repetida. Como menciona en su famoso libro de Ánima, tratándose justamente de las sensaciones, la sensación real corresponde a la etapa del ejercicio del conocimiento. Pero entre los dos casos comparados hay una diferencia. Los objetos que emocionan los poderes sensoriales por la actividad, lo visto, lo oído, etcétera, están fuera. El terreno de las diferencias es lo que la relación, la sensación real aprende, y esto es individual, mientras que lo que el conocimiento aprende es universal, y esto en cierto sentido dentro del alma misma. Por eso un hombre puede pensar lo que quiera, pero su sensación no depende de sí mismo, debe haber un objeto sensible allí. Una declaración similar debe hacerse sobre nuestro conocimiento de lo sensible, en el mismo terreno, verbigracia, que los objetos sensibles son individuales y externos, ¿no? Por lo tanto, recapitulando, la cultura griega fue un periodo de rico desarrollo intelectual. La filosofía, por lo tanto, permite este tema, ¿no? El periodo presocrático cosmológico y el socrático antropológico, ¿no? Cuando el cristianismo nació, se propugnó justamente la idea de la progresiva expansión de otros modelos de felicidad o salvación individual que competían con los modelos filosóficos existentes. Surge, por lo tanto, una asociación entre filosofía y cristianismo, o más general entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la filosofía medieval, ¿no? La filosofía medieval, por lo tanto, centrará su origen en Dios, el periodo teológico, y la patrística en los padres de la Iglesia, en la cual proviene el platonismo, a través de la influencia agustiniana. La obra de San Agustín de Hipona, por lo tanto, supone la primera gran síntesis en el cristianismo y la filosofía platónica. Aunque inspirado por la fe que confunde con la razón, el pensamiento de San Agustín dominará el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, ejerciendo un influjo considerable en la práctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos. San Agustín, para este tema, usa tanto los términos ánima,
o alma como o mens o cuerpo o mente, para referirse al alma y la mente, pero a veces también utiliza la palabra masculina animus para referirse a las capacidades racionales del alma. Parece no establecer una distinción tajante entre estos tres términos diferentes. El término animus se utilizó a finales de la Edad Media como bueno, pero como mens no tenía un uso muy extendido y cuando se utilizaba siempre se refería a la parte racional del alma, mientras que en la obra de Santo Tomás de Aquino es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo, y en donde cual representa el momento cumbre de la escolástica cristiana. Santo Tomás consideraba que el alma es la sola forma sustancial del cuerpo, la materia prima de la que consiste el cuerpo, de modo que la unión del cuerpo y el alma es necesaria para constituir un ser completo. Sin embargo, para Santo Tomás de Aquino podía existir el alma sin cuerpo, de modo que tal unión es accidental, no es esencial. Ello provoca un dilema que no puede resolverse desde la edad moderna. No es hasta Descartes que encuentra un mayor avance, ¿no? En opinión de Lagerholm, ¿no? Voy a traducir del inglés. La palabra para mente usada por Descartes o Descartes en las meditaciones es el latín mens y el francés esprit. En otras palabras utiliza las palabras anima o am para significar la misma cosa, ¿no? La tradición latina de la que Descartes o Descartes depende usa ambos términos. Anima es el curso de la palabra principal y usualmente traducida como alma. De acuerdo con las divisiones aristotélicas establecidas, es dividida en alma vegetativa, sensitiva e intelectual. Todas estas funciones, poderes y partes de un solo alma son divisiones de diferentes almas y uno de los diferentes, de las varias, digamos, seres, ¿no? Por ejemplo, las plantas tienen alma vegetativa, los animales tienen un alma que es tanto vegetativa y sensitiva, o dos almas, y un tanto es la vegetativa o también la otra sensitiva. Y los humanos tienen un alma que puede tener los tres poderes de las tres almas. Algunos humanos pueden tener dos almas, y lo tanto es vegetativa y sensitiva, y otra que es intelectiva. La palabra latina mens, que también fue reservada para la alma intelectual e intelectiva o la parte intelectual del alma. De este modo, Descartes referencia al alma no como un principio vital, sino como una cosa pensante o una entidad indivisible, inextensa e incorpórea, atributos que ya le había asignado San Agustín. Descartes distingue entre el cuerpo en general, que no estaba unido a ningún alma, y el cuerpo en particular, que sí estaba. La diferencia entre el cuerpo y la mente, que implica una conciencia, está implícita en la sentencia cogito ergo sum, pienso luego existo, ¿no? Es decir, la mente de alguna manera podía relacionar la existencia como una yoidad de todo el conjunto del cuerpo. Sin embargo, justamente Gilbert Ryle, quien asocia relación de independencia de la conciencia y el cuerpo, entendido como una maquinaria mecanicista, mediante la conocida analogía del fantasma y la máquina en su libro El concepto de lo mental de 1949, ¿no? Cito, traducción mía. La doctrina oficial, que proviene principalmente de Descartes, es algo así. Con las dudosas excepciones de los idiotas y los niños en brazos, todo ser humano tiene cuerpo y mente. Algunos preferían decir que todo ser humano es a la vez un cuerpo y una mente. Su cuerpo y su mente normalmente están dominados juntos, pero después de la muerte del cuerpo, su mente puede continuar existiendo y funcionando. La medida en que la conciencia puebla, posee, invade y controla el cuerpo, es que se puede diferenciar de la conciencia como mente o alma que rige la animalidad del cuerpo, ¿no? Toda esta incertidumbre tan humana del hombre ante la conciencia de sí mismo, la finitud de su vida, las limitaciones del cuerpo y las disonancias cognitivas entre la inocencia, que es la ignorancia y libertad, la pérdida misma, genera angustia, angst, que para Søren Kierkegaard se puede dar en forma subjetiva, a consecuencia del pecado original, la culpa de Adán, o de forma objetiva, considerando el impacto que la pecaminosidad ejerce en el entorno inanimado. Kierkegaard señala que el salto cualitativo lleva al hombre a un estado de caída y que la preexistencia de la pecaminosidad es lo que hace que se condicione mutuamente con la concupiscencia y no se limite a la reproducción. La angustia emana precisamente de la conjunción de la naturaleza física, psíquica y espiritual del hombre, y al ser tentado por las pulsiones del mundo exterior, la penetrante serpiente en el relato bíblico, le genera conflictos con las prohibiciones del mundo social, debido a que la pérdida de posibilidades le ocasiona restricciones a la libertad y ello deviene en más angustia. La falta de conciencia, el pecado y eventualmente la falta del espíritu direccionada dialécticamente por el destino, el bien, el mal y lo demoníaco, entendido con lo observado, lo involuntariamente revelado, la angustia del bien, conllevan a su vez nuevas pesadumbres. Solo la salvación puede liberar al hombre de esta perturbación. Ahondando en el tema, un discípulo indirecto de Kierkegaard, Martin Heidegger, en su carta al humanismo, señala cómo resolver esta disonancia, esta angustia, justamente entre los dilemas de la mente y el cuerpo, ¿no? Cito. Ahora bien, lo que ante todo es el ser. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No hace ni produce esta relación. El pensar se limita a ofrecérselas al ser como aquello que él mismo le ha sido dado por el ser.
Este ofrecer consiste en que el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esta morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida que mediante su decir, ahora lo llevan al lenguaje y de allí la custodia. El pensar no se convierte en acción porque salga de él un efecto o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida en que piensa. Lo que intenta Heidegger es definir el humanismo como aquello que hace el ser humano precisamente humano, para diferenciar de la animalidad, la animalitas, y esta humanitas, creada por los romanos, por lo tanto llamada inicialmente romanitas, romanidad, es deudora de la paideia griega. Por lo tanto, entiende al ser humano como la suma de cuerpo, mente y alma, una existencia que consiste en ser pastor del ser, morando en el claro del ser, que es el lenguaje, una experiencia extática que se expresa como el ser ahí, el Dasein abierto al mundo. Heidegger desarrolla los conceptos que ya había esbozado en Ser y Tiempo, dándole mayor profundidad y encontrando un espacio para la ética. En esta visión ética y extática, donde cabe espacio para el bien y para el mal, al estar el hombre arrojado al mundo, en un escenario donde solo pueden dar cita lo mejor y lo peor de la humanidad, merece las críticas de Peter Sloterdijk plasmadas en sus normas para el parque humano, ¿no? Cito. La tesis del hombre como criador del hombre hace estallar el horizonte humanístico en la medida que el límite del pensar y obrar humanista estará siempre dado por la cuestión de la domesticación y la educación. Al humanista se da al hombre como pretexto y aplica en él sus medios de domesticación, de doma, de formación, convencido como está de la relación necesaria entre el leer, el estar sentado y el amansamiento. Lo que menciona Sloterdijk entonces, es que esta visión ascética, contemplativa de Heidegger, de estar en el claro del ser, en la casa del lenguaje, en la morada, ¿no? Estado en este Dasein, suma al hombre que generalmente se manifiesta y profesiona en sociedad en un rebaño de individuos aislados, conformistas, plácidos e idílicos en su metáfora pastoril, enfrascados en profundas reflexiones humanistas, pero poco dedicados a las distorsiones del entorno, de manera que pueden ser fácilmente gobernados en una especie de parque temático zoológico, casi una reserva gulag, apartado de las dimensiones de los gobernantes, quienes lo manipulaban conforme a lo que plantea Platón en la República. Cabría preguntarse a propósito si en esta época de redes sociales, influencers y tiktokers no podría estar pasando un fenómeno semejante en nuestros días, donde al estar inmersos en los devenires de la farándula, las socialites y la cultura geek, el ser humano pierde de vista lo esencial de la convivencia humana, el ágora y la caja negra de decisiones políticas que usualmente carecen de transparencia. Pero como toda reacción es a fin de cuentas una acción que pueda generar una reacción y así sucesivamente, esta disertación de Sloterdijk, enunciada en el marco de un evento académico, indujo una lectura acre de Habermas, interpretando el mensaje más como una incitación que un aviso de previsión. Al margen de este incidente, bastante mediático en su tiempo, poco relevante para el tema en cuestión, lo importante es evaluar en qué medida la conciencia puede ser relacionada a partir de pretensiones de verdad, rectitud y autenticidad. Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, plantea para ello tres dimensiones paralelas: la cognitiva, la moral y la psicológica, los tres mundos de la vida, como espacios en que los nexos sociales se crean y se renuevan, y en los cuales realiza la integración social, la transmisión cultural y la socialización individual. Considero importante concluir con la frase motivadora de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, y si no lo salvo a ella, no me salvo yo. Si la conciencia no toma como eje la integridad del ser humano y lo que lo rodea, nunca puede resolver los problemas de la angustia, porque nosotros solo existimos en función de los demás, y es la sociedad lo que nos hace humanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, voy a dar la presentación en español para facilitarlo a los participantes, como nos han hablado en español. Y pues muchas gracias por poder presentar algo. Yo entiendo que todos están algo cansados ahora después de un largo día y de muchas presentaciones. Entonces, yo me he decidido de no leer nada más un texto rápido, sino he escrito un texto de 20,000 palabras que no se pueden así leer, sino voy a dar un resumen lo más claramente, lo más inteligiblemente posible, y agradezco la atención a todos que perseveren hasta este momento del día. Pues mi tema es la antropología integral, ¿no? Es un término que ya está un poco más de moda, pero quiero profundizar en ese tema un poco más. Y quiero usar como punto de partida y también de llegada al final el concepto del corazón humano.
tenemos esas famosas citas como de San Agustín, inquietum es cor nostrum donec requiescat in te, ¿no? Entonces, todos conocen esto, ¿no? Blaise Pascual, ¿no? En su palabra, el corazón tiene sus razones que la razón no conoce, ¿no? Son expresiones sobre el corazón y se puede multiplicar esas citas, ese tipo de citas. Pues, ¿qué se entiende de corazón? Lo interesante es que buscando en tratados de antropología filosófica, normalmente no se encuentra el término corazón. Pertenece a la espiritualidad, pertenece a antropología teológica, pero sobre todo en el contexto tomista, buscando incluso en los índices de las obras, no se encuentra la palabra corazón. Y se puede entender por qué. Porque puede parecer que no hay, bueno, Santo Tomás no lo usa en primer lugar, no lo usa en su propia iniciativa. Sí aparece la palabra corazón bastantes veces en su obra, pero normalmente cuando cita a la Sagrada Escritura o cita a otros autores, sobre todo del índole patrístico. Entonces, lo interesante es que Santo Tomás, la palabra corazón no entra en su antropología. Obviamente sí entra el corazón físico, ¿no? Dice en algún momento, ¿no?, que el corazón físico es el principio de todo movimiento físico del cuerpo. Bueno, eso viene del conocimiento de la medicina de su tiempo, también todavía herencia de la medicina antigua, en donde se pensó que el corazón, desde el corazón viene todo movimiento, desde el corazón depende todo lo demás del cuerpo. Entonces es el centro operativo del cuerpo. Después Santo Tomás dice que también así analógicamente se puede hablar del corazón en un sentido espiritual, del principio de todos los movimientos espirituales. Y ahí tiene una expresión, una doble definición. No voy a darles citas ahora porque no se alcanza el tiempo. De hecho, perdón que no lo dije antes, voy a compartir en el chat mi correo electrónico porque yo voy a dar solo una tesis ahora, no puedo dar todas las referencias, las razones que están detrás de la tesis, pero me gustaría mucho el intercambio porque va a suscitar muchas preguntas. Entonces, si pueden, si quieren, después intercambiar, como desafortunadamente no puedo estar presente físicamente, me gustaría el intercambio. Nada más como en paréntesis esto, voy a compartir mi email, ¿no? la dirección electrónica. Bueno, sigo. Entonces, Santo Tomás dice que el corazón espiritual se puede entender o como el alma o como algo del alma, ¿no? Es interesante esa expresión. Cor autem spiritualita acceptum vel est ipsa anima vel aliquid anime, ¿no? Esa sería en la segunda cuestión 44, artículo 5. Entonces, eso de Santo Tomás, pero después, para entender mejor, pues, cómo podemos acercarnos al corazón, y tuve una intuición, pero quería investigarla de manera más sistemática. ¿Cómo acercarnos a ese corazón espiritual? ¿Vale como un concepto filosófico, antropológico? Y ahí me fijé primero en el uso, ¿no? Es bueno partir del lenguaje y del uso general de una palabra. Y ahí obviamente se puede buscar en los diccionarios de las lenguas, pero quisiera, como estamos en el contexto cristiano, empezar con la Sagrada Escritura, porque ella tiene ya una riqueza tremenda del uso de la palabra corazón, pero interesantemente, precisamente en el sentido espiritual. Solo hay
una muy pequeña, unos 12 instancias en donde aparece el corazón físico. Normalmente es ese sentido espiritual. Para así decir, espiritual, hay que clarificar también ese término en ese contexto. Pero bueno, creo que entendemos más o menos. Entonces hay más de 1000 apariencias de la palabra corazón en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hice un estudio, una tabla que no puedo compartir ahora, pero con un poco analizando cuáles son los usos, y con la ayuda de los diccionarios bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento se puede más fácilmente encontrar que básicamente todas las operaciones de la persona humana pueden ser representados o relacionados con el corazón humano. La interioridad en cuanto tal, la profundidad, la totalidad, pero después cosas particulares como la fuente de vida, la emoción, todas las pasiones que Santo Tomás enumera en su antropología aparecen relacionados con el corazón, el amor, el odio, la alegría, la pena, la tristeza, el deseo, el miedo, etcétera, ¿no? También virtudes. Todas las virtudes, yo no he repasado todas las virtudes posibles de Santo Tomás, pero las principales, las virtudes teologales y también los filosóficos humanos, también todos esos aparecen relacionados con el corazón. No puedo dar los ejemplos ahora. Luego los vicios también, virtudes, vicios. Luego la memoria, la conciencia, lucha interior. Después el intelecto, el conocimiento, razonamiento, reflexión, pensamiento en general, consideración, juicio, disposición moral, conocimiento, etcétera. Y también la decisión, la intención, la decisión e incluso la conciencia detrás de la acción del remordimiento, ¿no? Entonces, básicamente, todos los actos de la mente humana, de la persona humana en el sentido espiritual, más allá del cuerpo, pueden ser relacionados o expresados en el contexto del corazón. Pues, entonces, ¿qué se puede decir de eso? ¿Qué se hace de esto? Puede ser que los filósofos, incluso los psicólogos, porque lo mismo pasa en la psicología, buscar en los diccionarios psicológicos y la palabra corazón no aparece. Parece que si corazón puede significar todo, en cierto sentido puede decir que no significa nada. Es decir, nada en particular, todo puede ser corazón, entonces corazón no dice nada. Pero creo que eso no sería una conclusión correcta, aunque parece que se ha hecho, porque parece un concepto inútil para la antropología filosófica. Claro, hay algunos autores que han tratado de rescatar el concepto corazón, como el famoso von Hildebrand, ¿no? en su escrito sobre el corazón. Pero él introduce el corazón como el centro afectivo de la persona. Y tiene algo de verdad, obviamente, ¿no? El corazón aparece muchas veces con aspectos relacionados con el afecto o las pasiones, como dije, ¿no? Pero reducir el corazón en cuanto tal a la esfera afectiva me parece precisamente reducivo, ¿no? Hay más que decir sobre el corazón que esto. ¿Y qué sería esto? Bueno, hay un libro en alemán de Anton Maxein, publicado de hecho casi el mismo año como von Hildebrand's The Heart, 1966, una filosofía cordis. Pero él resume bajo el nombre de San Agustín, dice que resume una antropología San Agustín como una filosofía del corazón. Y interesantemente también básicamente presenta todas las operaciones de la persona humana bajo el concepto de corazón. Pero ¿qué entonces sería el corazón? ¿Qué sería lo propio del corazón? Y antes de responder a esa pregunta, tengo que presentar un pequeño ajuste, una propuesta a la metafísica que está detrás de esto, porque
no es cuestión de pues qué queremos pensar el corazón, sino qué es. Podemos decir algo que está fundado en la realidad. Y para ilustrar esto brevemente, me permito compartir la pantalla. Está en inglés, pero espero que esté suficientemente claro, ¿no? Tiene las trascendentales, los trascendentales. Pero quisiera proponer, y esto es, de hecho, está basado en pasajes de Santo Tomás, que dice que cada criatura tiene tres cosas. Tiene el ese, tiene la esencia y tiene el hacia algo, ¿no? Es decir, la relacionalidad. Quisiera proponer la relacionalidad como una especie de pre-trascendental. El acto de ser o el ese, todos los entes lo tienen. La esencia, obviamente, todos participan en una esencia, menos Dios que es esencia. Y luego todos relacionan. En Dios, obviamente, está claro, porque Dios, como sabemos como cristianos, es relación, ¿no? En la Trinidad. Pero en las criaturas, relacionalidad es una cosa que participa en el ser relacional de Dios. Pero ahí se distingue. Luego se puede entender todos los trascendentales en el plan relacional. No me voy a extender a todos los detalles y explicar por qué, pero lo importante es entender que relacionalidad puede ser concebida como un principio que está en toda la realidad. Y obviamente ese es un tema también muy discutido y muy famoso en esos días. Hay antropologías relacionales ya, hay ontología relacional, hay libros e incluso grupos de estudios sobre ese tema. En la ontología, en la metafísica. No puedo yo repasar esas teorías ahora. Pero lo que creo que todavía no se ha hecho es tratar de conciliar en una metafísica relacional con una antropología relacional y después ver cómo eso nos puede hacer entender cómo realmente las facultades del alma humana son relacionados entre sí y cómo la persona humana no se puede entender sin los trascendentales al final. Bueno, ¿cómo puedo resumir eso? Vamos, un aspecto que es importante darse cuenta en cuanto a relacionalidad no es solo que los mismos trascendentales son relacionales, sobre todo se puede ver obviamente en los que reflejan la relación de la mente o del alma humano al mundo de fuera, parece a otros entes, no, el verdadero, el bueno, el bello, si se admite esto, sino también el uno entendido no solo como negación, sino también como una unidad interna. Por eso pongo aquí ad intra, y ad extra sería el famoso aliquid, ¿no? La relacionalidad ontológica entre las cosas. Entonces, el hecho de que las cosas pueden relacionarse entre sí ya está dentro de la estructura ontológica de la persona humana, del mundo. Y obviamente esto aplica a la persona humana como un ente especial, un ente racional. Voy a dejar esto y volver a la presentación. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso a la antropología ahora? Yo creo que hay un problema en el entendimiento de las facultades humanas, porque se habla a veces o se puede malentender las facultades como cosas, como casi motores que están anclados al alma y el alma piensa, el alma quiere, el alma siente, etc., ¿no? Así como a voluntad y intelecto serían cosas ancladas al alma, pero funcionan de por sí. Pero creo que podríamos hacer una propuesta de decir, y ya se ha hecho intentos de ese tipo, de decir, bueno, en Santo Tomás está claro diciendo que al final es el alma que piensa, o no solo el alma, sino toda la persona es que piensa, o que quiere, o que siente. No son las facultades de por sí son nada, son posibilidades. Las palabras de las facultades escriben posibilidades, pero ¿qué garantiza la unidad de todos estos? ¿Qué es la facultad? No quiero decir facultad, pero ¿qué es el proceso del alma y la operación del alma que unifica, que ata,
bueno, ahora no me viene la palabra en español, junta todas esas operaciones, ¿no?, del alma, y yo quiero proponer que eso sería el corazón. El corazón obviamente se puede entender como el centro de la persona, y eso es un significado que creo que está detrás de todos los usos del corazón. Es donde está la persona está en su yo, está en su presencia, en su conciencia. Ahí es el núcleo de la persona. Ahí soy yo mismo, ¿no? La conciencia, también la subconsciencia, de hecho, ¿no? Ahí está la memoria, están las experiencias grabadas desde antes, ¿no? Está todo eso lo que conocemos, que es el bagaje personal que llevamos en nosotros. Al mismo tiempo es profundidad, porque donde estamos todos nosotros es también el centro, también es el punto más profundo de la persona. Pero creo que un aspecto se puede no añadir, sino es importante entender que todo eso tiene también una función integradora. Se puede entender el corazón humano además como el centro integral de la persona, en donde está todo anclado, todo unido. Todas las operaciones del alma convergen en el corazón. Y también ahí el corazón está integrando, tiene una función integradora. Si digo corazón, digo en principio es el alma vista de este punto de su capacidad, de su operación unitiva integradora. Entonces, esto es lo que el corazón hace. Quisiera ilustrarlo con un ejemplo, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Nada más presentar unas últimas ideas. En primer lugar, la emotividad obviamente tiene un aspecto importante para el corazón, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir cuando, y Santo Tomás dice muy claramente, cuando está la pasión, ¿no? Ahí es el momento cuando también el cuerpo está unido. Entonces, cuando toda la persona está involucrada, ¿qué señal mejor hay que cuando hay pasión, cuando hay emoción, cuando hay sentimiento, ¿no? Es el índice que la persona está tocada profundamente. Entonces, la presencia de las pasiones, de las emociones, quiere decir, bueno, ahora estamos realmente en nivel de corazón. Podemos tener una reflexión, un reflejo del cuerpo que ni pensamos, ¿no? Podemos tener una calculación fría del intelecto, en donde sí el corazón está involucrado, pero muy de manera breve, ¿no? No hay mucha emoción. Pero si hay sentimiento, hay un índice que toda la persona está involucrada. Entonces ahí tenemos la emotividad. Cuando hablamos de corazón en el sentido emotivo, quiere decir toda la persona, pero bajo el aspecto de la emoción. Pero todos los más usos que hay en la Sagrada Escritura o en el lenguaje ordinario sobre el corazón en cuanto a voluntad, y Santo Tomás también usa esto, se encuentran en esas aplicaciones también en los pasajes de Santo Tomás cuando habla de la Sagrada Escritura. Ahí encontramos también enfoque en otras facultades o operaciones, pero quiere decir siempre, y esa es mi propuesta, quiere decir siempre toda la persona, pero enfocando en un aspecto. Entonces, podríamos ver el corazón, la relación con el concepto del amor. Podemos seguir profundizando el corazón en cuanto al amor. En principio, quisiera decir que el corazón es no quiero decir órgano, sería el lugar de la persona humana en donde principalmente cabe el trascendental de la belleza, y la belleza es el objeto propio del amor. Obviamente eso requiere una definición particular o más avanzada de amor que no puedo dar ahora, pero espero poder publicar todo esto en un tiempo en un futuro próximo para explicar todo eso un poco mejor. Creo que se acaba mi tiempo, entonces voy a dejarlo aquí, aunque sea más bien un fragmento simplemente, pero espero que la idea principal ha sido más o menos inteligible.
y me gustaría mucho entrar en diálogo sobre esa propuesta en cuanto sea posible. Muchas gracias.